Valle, aquí nos encontramos en un encuentro fraterno con trabajadores espíritas de Honduras, de Brasil, de Guatemala, compartiendo la alegría de poder vivir esta enseñanza que Jesús nos dejó de forma práctica, compartiendo los conceptos teóricos y pasando a la parte vivencial a través de los ejercicios que hemos estado desarrollando. Este día estamos como parte del equipo de trabajo que viene a celebrar a Guatemala este aniversario de la Escuela Francisco Ayala y compartir pues la alegría, el contentamiento de todos estos obreros tras una larga jornada de entrega al estudio para el perfeccionamiento y para el desarrollo íntimo de cada uno de ellos. Vamos a desarrollar esta mañana un tema que está directamente vinculado con esa invitación de Jesús a que tengamos una vida mejor, y es trabajo sobre la paz. Este es nuestro concepto de espíritu. Vamos a compartir con ustedes de una forma resumida lo que son algunos conceptos relacionados con el trabajo de la construcción de una nueva cultura de paz. Tenemos como punto de partida para esta conversación uno de los apartados del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán conocidos como hijos de Dios. Hace casi 2000 años el Maestro Jesús enseñó a los hombres que vivían en medio de dolor y sufrimiento un concepto que era conocido en teoría, pero no vivido en práctica. Es el concepto del amor. El amor se entendía de muchas maneras diferentes, pero fue Jesús el que vino a poner la dimensión más espiritualizada del concepto amor a nuestro alcance. Sin embargo, han pasado casi 2 milenios y los hombres tenemos muchas dificultades para comprender todavía su mensaje. Y hablando particularmente sobre lo que es la paz, relacionado con bienaventurados los pacíficos, en 2000 años de trabajo y de evolución todavía tenemos problemas muy serios para comprender la dimensión de este tema. Viéndonos entonces en la mitad del siglo XX, nos encontramos una figura muy representativa y mundialmente reconocida por su trabajo por la paz, y es Gandhi. Gandhi nos dice que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Y cuando Gandhi nos plantea esto, nos hace una invitación concreta a que trabajemos para construir ese camino que se llama paz. Si nosotros quisiéramos darnos cuenta cómo es difícil este término, bastaría con que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por paz? Invitamos a nuestros amigos que están viendo en esta transmisión de radio a enviarnos sus mensajes y sus comentarios para ver qué es lo que entienden ustedes por paz, ya que cada uno de nosotros acostumbra a ver desde su propia dimensión el alcance de estos conceptos. Si nosotros buscamos la definición inicial, ya que estamos hablando en este momento en lengua española, y usamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrarnos que la definición lingüística de paz es sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, las riñas y los pleitos. Si nosotros ahondamos un poquito más, vamos a encontrar que a nivel político y para el derecho internacional, la paz es la situación y la relación de quienes no se encuentran en guerra. Se trata en estos casos de una paz social, donde mantienen buenas relaciones entre comunidades de individuos. Pasamos entonces
a otra proyección todavía. Cuando la paz se refiere al plano individual, por lo general hace referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos, como el odio o la furia. Un sujeto en paz es aquel que está tranquilo consigo mismo y por lo tanto con los demás. Este concepto es lo que podríamos nosotros acercar a la idea religiosa de la paz. Cuando nosotros no tenemos odio o furia en nuestro interior y estamos tranquilos en nuestra conciencia. Como espíritas, nosotros decimos que la paz es un estado de armonía en el espíritu. Y cuando hablamos de armonía, hablamos de la integración de todas las dimensiones de nuestro ser. En armonía nuestros pensamientos, en armonía nuestros sentimientos y en armonía nuestras acciones, nuestra conducta. Cuando uno de estos elementos está desarmonizado, nosotros no tenemos paz. Cuando nuestro sentimiento ha sido lastimado, perdemos paz. Cuando nuestras ideas están en choque, en conflicto, cuando tenemos angustia o preocupación, perdemos paz. Cuando cometemos actos cerrados y decimos nosotros, no tuvimos el espacio de pensar, de reflexionar, de recapacitar, y lo que hice fue algo producto de un impulso, perdemos la paz. Por lo tanto, para nosotros como espíritas, la paz es un estado de armonía en el espíritu, donde encontramos en un perfecto equilibrio pensamiento, sentimiento y acción. Así entonces, teniendo el entendido de que paz es igual a armonía, cuando nosotros estamos armonizados, proyectamos esa armonía hacia el exterior. Y eso es algo contagioso. Eso es como la risa, pero también como el enojo. Cuando entramos en ese estado alterado y penetramos en cualquier lugar, emitiendo esas vibraciones, emitiendo esa señal de pensamiento y de sentimiento, inmediatamente las personas a nuestro alrededor reaccionan. Y la reacción ante la vibración en desarmonía es apartarse, es alejarse. Sin embargo, cuando entramos en un lugar cargados con esa vibración de armonía, vemos cómo la reacción de las personas cambia y comienzan las miradas distintas, comienzan las sonrisas, comienzan las expresiones de contento, de alegría al vernos salir. Cuando hablamos del término de paz, y en este momento tenemos en pantalla, ya que esta conversación está siendo sostenida en dos niveles, en la radio y también en vivo, aquí en internet, tenemos en pantalla una imagen que representa a los hombres primitivos con sus lanzas luchando contra mamuts. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué podía quebrantar la paz de los hombres primitivos? Podríamos decir que en la dimensión de su pensamiento limitado, corto de alcance, las cosas que podrían quebrantarle la paz están a la vista. Las amenazas de los depredadores, la inclemencia del clima, el frío, la lluvia, los relámpagos, incluso la persecución de algunas fieras más grandes que ellos. El poder obtener el alimento para poder sostener el trabajo del día, eran las cosas que quitaban la paz al hombre primitivo. Cambiamos la imagen y tenemos ahora en pantalla un video que nos ilustra cómo se perdía la paz entre los hombres de la antigüedad. Estamos observando fragmentos de una campaña para las guerras santas, para ir a la guerra en nombre de Dios. Y esto lo tomamos de una producción cinematográfica que se llama Army, el cruzado, y nos muestra cómo, ya para la Edad Media, así como pasó en la evolución de los primeros pueblos de la tierra, la guerra y el sometimiento a fuerza de espadas fue la línea que marcó el desarrollo de la evolución de la sociedad humana.
pasamos por diferentes culturas y nos encontramos allá por el siglo X, siglo XI, enfrentando los embates de las luchas por las ideas. Y así como vemos en esas imágenes, en el nombre de Dios, los hijos eran arrebatados a las familias y eran enviados a las campañas de guerra para rescatar lo que los hombres consideraban santo, que era la ciudad de Jerusalén. En ese momento la ciudad de Jerusalén estaba en custodia, como podemos apreciar ahí, por los árabes. Y los árabes habían vivido ahí desde los tiempos mesopotámicos más antiguos. Entonces tomamos nosotros en el nombre de Dios los hijos de las familias, arrancamos estos hijos, desintegramos las familias y los enviamos a una lucha para la que la mayor parte de ellos no estaban preparados. Así, los hombres de la antigüedad perdían la paz ante la amenaza del pillaje en su comunidad, ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza de la esclavitud, ante la amenaza de tener que pagar tributos injustificados a reyes que estaban distantes y que no velaban por nuestros intereses. Esas eran las características que hacían entonces al hombre de la antigüedad perder completamente su paz. Y si nosotros nos trasladamos en el tiempo y vamos a la vivencia que estamos teniendo en este momento, nos vamos a encontrar que hay un fenómeno que nos está golpeando muy fuertemente. Y ahora tenemos en pantalla unos segmentos de video de un programa que tuvo muchísimo éxito. Comenzó como una serie televisiva preparada por un equipo internacional entre Colombia, México, Estados Unidos, y sin hacer comerciales vamos a decirles cuál es para que mentalmente podamos ubicarlo. Es el cartel de los Zagros, que refleja precisamente una realidad que se está viviendo de una manera muy intensa y que está dejando una secuela que roba la paz a muchísimas personas en toda nuestra región. Esta historia cuenta las experiencias de un muchacho que desde muy joven entra en el mundo del narcotráfico, primero como muchacho entregador de paquetes y llevador de mensajes, y que luego entra en la red comercial para convertirse él mismo en un traficante de estupefacientes. Y así la historia nos lleva mostrándonos lugares hermosos, gente linda, muchos lujos, mucha riqueza, muchos excesos, pero a la vez nos está mostrando la parte más cruda y más triste de toda esta historia, que es la pérdida del sentido de la vida y de lo que es importante. Deja de ser importante la familia, deja de ser importante el amor, deja de ser importante la vida, deja de ser importante el legado que nosotros dejamos a los que vienen detrás de nosotros. Y eso es lo que el narcotráfico nos ofrece hoy día a través de esa cultura de la vida fácil. Nos genera entonces un daño muy grande que roba la paz a la sociedad por entero. Ya no solo a los padres, a los hijos, a las esposas, a los esposos, a los parientes o a los amigos de los que están metidos en la actividad narcotráfica, sino a la sociedad entera, que tiene que restringirse y convertirse en esclava, en prisionera dentro de su propia casa. Y esta situación entonces sin paz es la que nos hace pensar en esa realidad un poco tenebrosa que estamos viendo, que con mucha preocupación nosotros como espíritas estamos abordando, puesto que requiere de nosotros acciones concretas. Cambiamos la imagen en la pantalla y en nuestra actualidad regional estamos mostrando una fotografía que es tomada precisamente de jóvenes guatemaltecos que están dentro de un centro penitenciario con sus cuerpos completamente tatuados. No estamos nosotros como espíritas cuestionando o juzgando el hecho de que sintamos atractivo, conveniente, o que sea parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, el usar un tatuaje como un distintivo, puesto que esto viene de muy antiguo en los pueblos polinesios.
Los marineros lo llevaron por todas partes a Europa y lo trajeron a América. Y hoy es una figura muy de moda en la sociedad. Sin embargo, si nuestros amigos que escuchan por la radio pudieran ver la imagen que estamos viendo, entenderían claramente cuál es nuestra preocupación al observar a nuestra juventud prisionera, escondida detrás de esas imágenes que les dan un sentido de identidad que han perdido en sus propios hogares, un sentido de pertenencia que los jóvenes han perdido en sus propias familias, y que al ser recibidos en estos grupos se les presenta la situación como que si en la casa no se les quiere, no se les respeta, no se les valora, aquí sí, aquí ellos son parte, aquí ellos forman un componente de esta gran familia que se llama la pandilla, que se llama la mara, y que tiene actividades específicas que realizar para ayudar a ese joven a crecer, a progresar, porque para ellos crecer y progresar quiere decir desarrollar esas habilidades para delinquir e implementar entonces el número de experiencias delictivas que cada uno tiene. Esto también genera una desarmonía y un desequilibrio no solo en las familias, sino en la sociedad entera. Y así como vemos a estos jóvenes, uno con la mirada perdida y otro con el rostro altivo, vemos a uno sumamente triste y deprimido por la vivencia que está llevando, y al otro envanecido por el orgullo, cegado por sus errores, orgulloso de lo que porta y de lo que no muestra. Esa es, amigos, la actualidad nacional. Eso es lo que nos está quitando paz. Es un ejemplo de lo que nos está quitando paz. Y si nosotros traducimos esta visión a lo que está pasando en nuestras familias, tenemos ahora en pantalla una imagen que es la actualidad local, lo que está pasando en los hogares. Hay una caricatura que nos muestra a marido y mujer peleando cada uno su parte, su representación de aquella relación a través del divorcio. Y estamos cayendo en esta condición precisamente por aquellos detalles que hemos descuidado en la relación, por aquello que originó el desarrollo de esto que llamamos familia. Parece que tenemos unas preguntas, así que vamos a hacer un espacio para eso. Sí, hermano Giovanni, tenemos por ahí las primeras preguntas. Primero un mensaje que nos llega del Caserío Liberación de Tacumulco, San Marcos, en donde dice que nos están escuchando a todo volumen. Muchísimas gracias a usted también, mi hermana, mi hermano que nos está escuchando. Puede enviar sus mensajitos al 4812-3480, así como también entrar a la página electrónica www.radiosimatumbaorblogspot.com. También ahora tenemos la oportunidad de que nos visite en el correo electrónico jesusdoctrinaespírita@gmail.com. La pregunta que nos envía un estimable oyente dice: ¿qué explicación tiene el clima de violencia que se vive en nuestros países? Bien, la pregunta llega justo en el momento en que estamos ilustrando. Ese clima de violencia que se experimenta en nuestros países, en nuestra región, viene precisamente porque tenemos quebrantada la condición en nuestros hogares. Y la situación en nuestros hogares está quebrantada porque hemos conducido de una manera, digamos, insatisfactoria los destinos de los países. Como gobernantes, como empresarios, hemos corrido por una ruta que consume muchos recursos sin dejar todo lo que se debería. Y esto hace entonces que la economía de nuestros países esté también debilitada. Los últimos cambios que estamos experimentando a nivel global, como la crisis económica derivada producto de acciones incorrectas en el sector inmobiliario a nivel de las grandes empresas mundiales, está generando un efecto dominó que alcanza a nuestras pequeñas economías, llegando a sentirse la sacudida del remesón en la economía de nuestros hogares. Y si nuestras economías están ahí golpeadas, veamos cómo nuestra golpeada también nuestra vivencia en el hogar. La incidencia de los divorcios es cada vez más grande en nuestra sociedad. La condición de tener familias monoparentales
donde una sola figura paterna o materna se hace cargo de los hijos, dificulta el trabajo de construcción de un ambiente de armonía en el hogar. De manera tal que los jóvenes y ahora los niños están encontrando en la calle un espacio donde se les da aquello que en el hogar les está haciendo falta. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de integración, esa noción de que pertenece a un grupo y que se le aprecia, lo están encontrando precisamente en estas organizaciones delictivas. Y eso ha hecho que ese fenómeno social se desarrolle y crezca tanto que represente hoy una tremenda amenaza para la estabilidad y la armonía de la sociedad en nuestra región. Por ello, hablábamos en el tema de la actualidad local, sobre la importancia del trabajo que tenemos los espíritas en lo que es el fortalecimiento y el desarrollo de la familia, desde antes que la familia se forme, orientando a la juventud para que puedan establecer una familia o un hogar en primer lugar, más estable, más sólido, y que luego su familia tenga las posibilidades de alcanzar éxito en el objetivo de la familia. Ayer planteábamos a la comunidad de Francisco Ayau las necesidades de hacer un trabajo específico en materia de educar a la juventud, preparándola para el matrimonio, en materia de educar a la comunidad espírita para tener un formato de escuela del hogar, escuela de la familia, como parte del trabajo formal en las casas espíritas. Esto con la intención de proporcionarle a todos los participantes ideas claras, conceptos claros, que nos ayuden a mejorar nuestra convivencia y que nos ayuden entonces a levantar la calidad de vida que nosotros tenemos en nuestros hogares. Continuando entonces con lo que es el desarrollo del tema de hoy. Jesús nos decía, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para crear nosotros entonces una nueva cultura de paz, tenemos que entender primero que la paz es un estado de armonía. Tenemos que entender que la paz se alcanza cumpliendo la ley. Y cuando decimos cumpliendo la ley, nos extendemos tanto a la ley civil como a la ley universal. Cuando nosotros quebrantamos el derecho de otros, perdemos el reclamo por nuestros propios derechos. Por eso hacíamos insistencia en el efecto que causa la criminalidad organizada en nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando nosotros somos objeto de un asalto? Nuestros derechos de circulación son violentados. Nuestro derecho sobre la propiedad privada es violentado. Y luego, cuando estas personas son capturadas por la policía, aparece la figura que reclama que estos jóvenes tienen problemas y dificultades y son menores de edad, entonces los retiran y los sacan del proceso que debía ser corregido. Y entramos entonces en un círculo vicioso que no se detiene. Por eso es necesario que nosotros comprendamos que la paz se alcanza cumpliendo la ley. Y cumplir la ley quiere decir que necesitamos en primer lugar conocer la ley, conocer nuestras leyes civiles y sobre todo conocer la ley universal. Y si quisiéramos resumir la ley universal, tendríamos que decir la ley universal es la ley de la vida. Cuando nosotros faltamos al amor, cuando nosotros cometemos acciones que afectan la integridad moral o física de otros, estamos quebrantando esa ley universal del amor. Cada mirada que nosotros dirigimos desprovista de amor o de afecto es un daño que generamos. Cada palabra que soltamos cargada de esa vibración de enojo, de ira, con la intención de humillar, quebranta la paz de otro. Cada vez que nosotros cometemos un acto comprometido con el orden y la armonía, quebrantamos la paz de otro. Por ello necesitamos cumplir la ley, tanto nuestra ley civil que nos ordena como ciudadanos para tener una convivencia moderadamente armónica,
como la ley universal, que condiciona a nuestros espíritus para poder vivir en paz y en amor. De la misma forma, necesitamos comprender que la paz es una conquista del espíritu. La paz no es algo que nosotros obtenemos como regalo. Nadie puede venir y darnos paz, porque la paz es algo que está dentro de nosotros. Es algo que nosotros conquistamos con nuestro espíritu. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a un ambiente, como el ambiente en que nos encontramos hoy, que es una casa espírita, donde el trabajo y el esfuerzo está dedicado a crear condiciones de armonía a través del conocimiento, a través de las actividades de servicio, a través de la convivencia, creando entre nosotros relaciones afectivas, de amistad, y dándonos ese sentido de familia espiritual, nos ayuda a contagiarnos de esa vibración positiva. Y esto debería servir como motor para que nosotros llevemos esta misma inquietud a nuestros hogares, a nuestros ambientes de trabajo, a nuestro vecindario. Y para concluir esta parte de los elementos que necesitamos para crear una nueva cultura de paz, tenemos que comprender que la paz está a nuestro alcance. La paz no es una figura distante, lejana. La paz es algo que está ahí, al alcance de nosotros, pero que requiere de nuestra voluntad, de nuestra decisión, de nuestra escogencia para hacerla una realidad. Tenemos nuevamente unos comentarios de los amigos oyentes. Así es, estimado Giovanni, por ahí tenemos un mensajito que nos llega y dice, podemos decir que la violencia, la paz, la pregunta dice, ¿qué tenemos que pensar por las deudas que estas personas violentas traen? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que pensar por las deudas que estas personas violentas traen? Bien. Hace poco voy a contarles una experiencia de nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura hondureña. Se lanzó una iniciativa de ley para que se aprobara la pena de muerte en Honduras. Y la pena de muerte fue una iniciativa del gobierno para poder frenar de alguna manera el impacto de la violencia a través del crimen organizado sobre la sociedad hondureña. A pesar de que nosotros como hondureños estábamos recibiendo el flagelo de la criminalidad, con asaltos, con asesinatos, con el hecho de llevar drogas a las escuelas y alcanzar a nuestros niños, y tener una expresión como una sentencia de guerra de parte de las pandillas como punta de lanza de una organización criminal mucho más grande que ellas. La sociedad hondureña respondió a las autoridades que no, que el camino no era quitarles la vida. Y esa era una condición que responde o que respondía a nuestra característica como sociedad, a nuestra característica como pueblo. Los hondureños somos gente de paz. Hemos sido conocidos a lo largo del tiempo como gente amigable, como gente hospitalaria. Y cuando estamos experimentando ese golpe tan duro, le decimos a la autoridad, no creemos que la pena de muerte sea el camino para resolver este problema. ¿Qué pasa con estos jóvenes que caen fácilmente en este camino y que cometen tantos errores? Podemos decir con toda propiedad que estos jóvenes son personas como todos nosotros. Estos jóvenes son hombres y mujeres porque hay de unos y de otros, con sentimientos, con ideas, con familias, que tienen errores que corregir, así como cada uno de nosotros tiene errores que corregir. Quizás los errores que ellos han cometido son más notorios y más visibles, pero probablemente nosotros tengamos errores más grandes en nuestro interior.
sin decirlo, o incluso aparentando ser todo lo contrario. Ser la persona de bien, ser el hombre alegre, generoso, cuando por dentro somos todo lo contrario. Podemos ser el pervertido que abusa de niños y nos presentamos ante la sociedad como el hombre de familia, el ejemplo de la comunidad. Entonces no podemos juzgar por las apariencias, como dice una de las historias de María Domingo Soler en las memorias del Padre Jesús. No podemos juzgar a las personas por las apariencias porque no conocemos el fondo de ellas. Sin embargo, nosotros pensamos, y ha sido parte de nuestra reeducación espiritual, que si nosotros queremos corregir un error grave como eso, lo primero que tenemos que propiciar es reflexión en las personas. Y todo esto requiere de un trabajo cargado de mucho amor. Eso no quiere decir que las personas no deban corresponder a las fallas que han cometido. Esto quiere decir que nosotros vamos a tomar acciones para poder ayudar a estas personas a cambiar ese conjunto de ideas y sentimientos que las llevaron a cometer las acciones que hoy por hoy las tienen en esta condición. Si nosotros actuamos de manera contraria, nosotros como sociedad, nosotros como colectividad espiritual, estamos también adquiriendo una guerra, pues la vida es algo que corresponde mirar solamente a nosotros. Bien, nosotros continuamos y esperamos que ustedes allá en casita estén disfrutando de esta bella conferencia que nos está participando nuestro hermano Giovanni. Y si tienen, por favor, cuestionamientos, repito, el teléfono 4812-3480, ahí los pueden enviar, así como también a través del correo electrónico jesusdoctrinaespírita@gmail, que por ahí tenemos a Joaquín, que también está atendiendo los mensajes que nos están llegando. Hermano Giovanni, si nosotros vemos, quiere decir que estos nuestros hermanos que están enrolados ahorita dentro de la violencia, es por la publicidad que se les hace, que se ve grandote el error. Mas sin embargo usted decía que también cualquiera de nosotros puede llevar errores más grandes consigo, pero los trata de disimular, los trata de obviar. Nada más que en el caso de nuestros hermanos es que acuden al homicidio, al asesinato, y eso los hace más grandes sus problemas. Hermano Giovanni, ¿qué accesorios podemos dar nosotros como espíritas a estos jóvenes? Porque la mayoría son jóvenes. ¿Qué implementos podemos llevarles para que puedan ir saliendo ya de esa situación en la cual están viviendo? Precisamente de eso trata la conferencia del día de hoy. Enmarcamos cuál es la vivencia que estamos teniendo como sociedad, y esto es algo que está pasando en el mundo. Nosotros podemos concentrarlo a nuestra región centroamericana, a América Latina, podemos concentrarlo en Guatemala, o incluso podríamos concentrarlo en este momento en el departamento de Totonicapán, donde nos encontramos. Indistintamente de donde nosotros estemos, hay acciones concretas que podemos tomar para poder ir construyendo una cultura de paz en nuestra sociedad. Y la primera es de las más difíciles: reeducar. Reeducar espiritualmente al ser humano. Y cuando hablamos de reeducar espiritualmente, es lo que la doctrina espírita está ofreciendo a la humanidad terrestre desde hace más de 150 años. Los planteamientos que nos ofrece esta doctrina nos conducen a poder tener una transformación íntima, una transformación dentro de nosotros. Y eso nos conduce a convertirnos en mejores personas. Siendo mejores personas, nosotros hemos de tener una mejoría en los demás aspectos de nuestra vida, en nuestra convivencia en familia, en nuestra convivencia con los amigos, en nuestro desarrollo en la parte formativa, en la parte laboral, en la parte profesional. En todos los órdenes de nuestra vida nosotros podemos mejorar si reeducamos espiritualmente nuestro ser. La segunda acción que podemos nosotros emprender con la plena certeza de que nos lleva a generar más condiciones de bien es atender la caridad en respuesta a la necesidad. Entendiendo que hay necesidades
que son muy obvias, muy marcadas, como las necesidades materiales. Y en este sentido, la doctrina espírita nos ha ayudado a romper el paradigma o el concepto de lo que es el necesitado. Por siglos, desde que Jesús anduvo caminando, prestando auxilio a las personas enfermas, se ha conceptualizado al necesitado como el que está sin ropa, el que está sin comer o el que está enfermo. Pero no se piensa como necesitado al que tiene turbación en el espíritu, al que siente desamor, al que es violento. Ese no es considerado como necesitado. Los jóvenes de los que estábamos hablando hace un momento, que mirábamos en la imagen, los muchachos tatuados en el presidio, no los vemos como necesitados. La sociedad no los considera como necesitados. Los considera como violentos, como dañinos, pero no como necesitados. ¿Y qué es la necesidad que ellos están experimentando? Es la misma que muchos de nosotros experimentamos. La necesidad de reeducar el pensamiento y reeducar el corazón. Hemos estado viendo esta situación bajo un término material. ¿Qué percepción podemos tener nosotros espiritualmente de estos nuestros hermanos? Bien, basta con que nos hagamos un examen nosotros mismos en este momento. Sin decir, sin exteriorizar las palabras, contestemos en nuestro pensamiento. ¿Tenemos nosotros nuestra conciencia tranquila? ¿Estamos satisfechos de las acciones que hemos realizado el día de hoy, el día de ayer, la semana que recién pasó, en este mes, en este año, en esta vida? Y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar muchas cosas que nos indican que nosotros también tenemos necesidad de corrección para muchas conductas erróneas, necesidad de modificación en ideas que nos hacen cautivos, que nos hacen prisioneros, que nos hacen esclavos de determinada condición. Esto es lo que necesitamos nosotros trabajar y es parte del concepto que debemos cambiar para poder aplicar entonces un trabajo de calidad dirigido en respuesta a las necesidades humanas. ¿Podríamos conceptuar esta situación que están viviendo los jóvenes bajo el término de obsesión? Bien, sería muy fácil, y esto los espíritas necesitamos comprenderlo, sería muy fácil decir que cada vez que cometemos un error es porque estamos bajo la influencia de un espíritu inferior. Cuando esto sucede, es necesario entonces que repasemos un poco los términos. Para que nosotros recibamos la influencia de una entidad espiritual, que es una cosa muy natural y es algo que todos experimentamos, aunque no estemos conscientes de ello, aunque no tengamos la claridad y la certeza de que eso es así, a nosotros la doctrina espírita nos ha enseñado que hay un intercambio entre espíritus y hombres que es muchísimo más frecuente de lo que pudiéramos imaginar, llegando en algunos casos, como decía el mismo Kardec, a ser las pautas que dirigen nuestra vida. Pero para que eso suceda es necesario un elemento que se llama sintonía. Para poder recibir una influencia positiva, nosotros necesitamos tener una sintonía positiva. Necesitamos estar pensando y sintiendo positivamente. De la misma manera, si nosotros tenemos influencia de espíritus inferiores, quiere decir que debemos estar emitiendo señales de orden inferior. Entonces, ¿quién es el inferior? ¿El espíritu que nos está conectando o nosotros? Nosotros somos los inferiores en ese sentido. ¿Qué pasa cuando conectamos con los espíritus del bien, con los espíritus superiores? Somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con nuestras ideas y nuestros sentimientos que están elevados en una frecuencia que nos permite alcanzar precisamente la sintonía con esas entidades elevadas, superiores? Lo inferior y lo superior está en nosotros. Por lo tanto, el tema de las obsesiones depende de la sintonía
y de las decisiones que nosotros tomamos, escogiendo el camino que vamos a seguir. Porque todos en algún momento de la vida habremos recibido esa sugestión sutil de no vale la pena luchar, no vale la pena esta vida, mejor quitártela. Todos nosotros hemos pasado por eso. Igual que cuando estamos frente a un ser querido y ha pasado algo que nos contraría, decimos, si este no vale la pena, si este ni te quiere, déjalo botado. Pero ¿qué ha sido la diferencia entre dejarlo botado y continuar en esa lucha? Nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestra inteligencia, nuestro amor, que forman parte junto a la conciencia de los atributos que nosotros tenemos. Si nosotros quisiéramos entonces hacer un cambio real en nuestra vida, ¿qué es el propósito que la doctrina espírita, que el espiritismo trae para la sociedad humana de hoy? Es necesario entonces que pasemos por un proceso de reeducación de nuestros espíritus. Es necesario que nosotros nos involucremos en actividades que generan beneficios para los que están a nuestro alrededor y para los que están más allá. Que atendamos las necesidades de nuestros hermanos que sufren, porque atendiendo las necesidades de ellos, Dios, en su infinita misericordia, pone a nuestro auxilio una cantidad de amigos que se ocupan de nuestras necesidades. Sin irnos muy lejos, quiero darles este testimonio. Para poder venir a Guatemala a compartir esta actividad con ustedes, tuve que acelerar una serie de trabajos en la zona más caliente de Guatemala. Venía de una temperatura altísima, cercana a los 40 grados centígrados, y llegué a mi ciudad en medio de un frente frío, con alrededor de 10 grados centígrados. Esto me produjo un choque térmico que hizo que mi cuerpo reaccionara, irritando todo el sistema respiratorio, de manera que me quedé mudo el día antes de llegar aquí a Guatemala. Cuando mi esposa me vio en esas condiciones, me dijo, amor, pues no vas a poder hacer el trabajo en Guatemala. Y yo entré en una aflicción, en una preocupación enorme, y le dije, no, pero tengo una tarea que desarrollar. Y ya todo está preparado, así que yo me voy como de lugar. En el camino venía pensando, traje un abrigo y voy para Guatemala. Guatemala es un lugar frío. En el bus en que venía, el compañero de viaje era un amigo de Guatemala y me dice, ¿y para dónde va? Hasta Ciudad Guatemala. No, le digo, fíjese que voy todavía más allá, a Altitlán, voy a Totonicapán. Amigo, me dice, prepárese porque es el lugar más frío de Guatemala. Cuando él me dijo esto, me di cuenta que yo no venía preparado para la tarea. Venía con un suéter así liviano, un abrigo ligero, y cuando me dijo que iba a la parte más fría de Guatemala, realmente sentí que me había equivocado, pero dije, no importa. Cuando mis amigos me recogieron para preparar este viaje, lo primero que les dije fue, esta es mi preocupación. Listo. Nos venimos, me reforzaron el abrigo, y cuando llegamos aquí, después del trabajo de servicio de ellos, después de ocuparme de las necesidades de otros hermanos, que venían con quebrantos de salud, con preocupación por un gusto, mírenme hoy, estoy frente a ustedes, sin necesidad de un abrigo, con mi sistema respiratorio restaurado, porque alguien más se ocupó de mí. Así que puedo darles testimonio. Mis amigas que estaban ayer en la cocina, cuando estaban preparando los alimentos, no sé qué pasó, se ahumó un montón de cosas, y yo dije, este humo me va a fundir. Y estoy aquí hablando en perfecto español, sin ninguna molestia, compartiendo con ustedes estas enseñanzas y estas reflexiones que nos ayudan a vivir. Me gustaría nada más cerrar esta conversación, por si hay espacio a otras consultas, diciendo que entre las acciones concretas que nosotros podemos realizar para construir una nueva cultura de paz en nuestras sociedades, en nuestros hogares y en nosotros mismos, tenemos que hacer un trabajo en pos del desarrollo, procurando generar condiciones de empleo, condiciones de justicia y solidaridad entre nuestros hermanos. Y esa es parte de la tarea que me ha sido encomendada
por la dirección espiritual de nuestra organización para compartir con ustedes el deseo del movimiento espírita de Honduras, para apoyarles en esa iniciativa, que nos ayuden a trabajar juntos para construir una nueva cultura de paz, para poder unificar nuestros esfuerzos en ese compartir de ideas, en ese compartir de experiencias, y que podamos entonces desarrollar cosas que generen beneficio para nosotros, para nuestras familias y para nuestra comunidad. De parte del movimiento espírita hondureño, yo traigo para ustedes un enorme y fraterno abrazo. Desde esas comunidades que, como la suya, están luchando en este momento por transformarse para vivir mejor, y que estamos proyectando trabajos ya concretos en materia de desarrollo para crear empresas, para promover empleos, para mejorar las condiciones de vida de las personas, para ser solidarios, para poder tener sistemas de previsión social que ayuden a la comunidad espírita a poder crecer integralmente y desarrollarse de manera integral. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por la caridad de escuchar este día a este chico. Antes de que se retire, por favor, si alguno de los hermanos que está aquí presente tiene algún cuestionamiento, alguna pregunta, por favor, la puede hacer, que el hermano estará aquí presto para resolver. Sí, mi hermano. ¿Lo escuchamos? Decía un gran filósofo que la verdadera sabiduría es saber aceptar esa ignorancia. Esa ignorancia. Es un pensamiento que el hermano está compartiendo. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Puede agregar algo más? Creo que es algo que los hombres hemos repetido con mucha facilidad, pero que poco hemos comprendido. Eso está reflejado en las palabras que el sabio griego, que fue uno de los precursores del concepto del alma, que decía: yo solo sé que nada sé. Y lo que quería decir en ese sentido es: en la medida en que profundizo mi conocimiento, me doy cuenta que el universo y el trabajo de Dios es tan grande que yo realmente no sé. Y profundizamos solo para darnos cuenta de la infinita grandeza de ese Padre amoroso que Jesús nos presentó y que es Dios. Así que en esos términos les invito a todos a cultivar el conocimiento, a buscar el desarrollo de las ideas para que seamos cada vez cautivados con más fuerza por ese amor infinito que Dios tiene para todos nosotros, que nos da la oportunidad de poder aprender, de poder ejercitar, para que nosotros podamos crecer en todo. Muchísimas gracias. Escucharon esas últimas palabras: procurar el desarrollo de nuestras ideas. Para usted, estimada hermana, hermano que está allá en casita escuchándonos en internet, y para ustedes también, debemos procurar siempre y constantemente crear ese desarrollo en cada uno de nosotros. Nuestra mente da para más. Lo único que tenemos que hacer es explotarla. Explotemos nuestra mente y se van a dar cuenta que somos grandes personajes, que somos grandes seres humanos en proyección. Nosotros estamos agradeciendo, mi hermano, la palestra que el día de hoy nos regalaron sobre la paz. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos al hermano Lucas Rodríguez, de la ciudad de Brasil. Y también vamos a empezar porque nos envíe un caluroso saludo para nuestros hermanos que nos están escuchando en la radio y así como también vía internet, mi hermano Lucas. Buenos días a todos, es con mucha alegría que estoy acá. En primer lugar, pido perdón por mi español, que no es mi lengua madre, pero quería hablar que estoy muy contento de estar acá con ustedes en este aniversario de la Escuela Francisca Yao, 23 años. Y estoy muy contento de estar en la radio con todos ustedes, en vivo, en la internet, y es mucha alegría que estoy acá. ¿Puede decirnos un poco sobre cómo encuentra el desarrollo del espiritismo en nuestra Guatemala? Es con mucha alegría
desarrollo del espiritismo en Guatemala, cuando miro a esta clase, ese salón lleno de personas sedientas del conocimiento espírita, cuando miro la juventud trabajando día y noche por la divulgación del espiritismo, los hermanos aquí de Bella Aurora, de Francisco Ayao, que construyen websites, blogs para divulgar el espiritismo, y miro todo su trabajo y todos los trabajos acá en la capital, en Ciudad de Guatemala, y yo creo que el espiritismo acá ya es una realidad, no es más un yeso, es una realidad. Así es, pues humildemente se está trabajando, pero estamos observando ya que es la juventud la que está respondiendo. Ayer le miraba yo que usted también estaba compartiendo con los jóvenes aquí sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, sobre el pase, sobre el estudio. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Mira, si nosotros olvidamos de la juventud, estamos decretando la muerte de nuestras escuelas, porque solo la juventud que podrá renovar el trabajo. Si olvidamos de la juventud, cuando ellos tienen la edad que esperamos que tengan para trabajar, ya no tienen más interés. Entonces es extremadamente importante que demos valor a los trabajos de la juventud, porque tenemos que recordar que somos jóvenes en el cuerpo material, pero nuestro espíritu ya es un espíritu viejo de muchas y muchas encarnaciones, con muchas y muchas deudas y con mucha y mucha sabiduría también. Entonces, no es porque el cuerpo es joven que no hay sabiduría o no hay deudas. Por eso que es importante que la juventud empiece en el trabajo desde su menor edad, para que cuando llegue a su mayoría ya tenga toda la energía y todo el conocimiento. Así es, hermano Lucas. No queremos menospreciar con ello a nuestros hermanos de la tercera edad, porque fueron ustedes los que iniciaron este bello movimiento de la doctrina espírita, y muy especialmente aquí en Huichanel. Fueron ustedes los que depositaron esa simiente en cada uno de los jóvenes que hoy están no solo renovándose, sino que también están continuando ese trabajo que ustedes, mis hermanos, depositaron en cada uno de sus hijos, de sus nietos y en cada uno de sus familiares, sus vecinos, y hoy están viendo el producto en los jóvenes que están tomando ya la bandera para llevar ese espiritismo que tanta renovación necesitamos. Hermano Lucas, cada vez que nosotros estamos acercándonos al espiritismo, en el caso de los jóvenes, necesitamos inyectarnos un poco más. ¿Qué más les podemos dar a ellos? Mira, yo no quiero hablar que todos los que empezaron acá, nosotros son muy importantes, en primer lugar, porque si el joven tiene la energía, él no tiene la experiencia. Entonces, la construcción del trabajo se necesita la integración entre la energía y la experiencia. Y es esto que es importante que miro acá en Huichanel, donde la integración de todos los trabajadores, independientes de la edad, se ocurre cambiando experiencias, utilizando la mayor energía de los jóvenes para que el movimiento se crezca. Y yo creo que lo que necesita más para los jóvenes llegar es el interés de ellos. ¿Y cómo que vamos a despertar el interés? Ahí que está, y tenemos que buscar qué es necesario o qué me atraigo a la casa espírita, para que yo busque qué puedo hacer para traer nosotros también. Porque cada uno de nosotros llegamos a la escuela espírita por una razón. Algunos de nosotros llegamos por el dolor, la mayoría. Poquísimos de nosotros llegamos por el amor. Algunos de nosotros llegamos por causa de las dudas que no eran esclarecidas por otras religiones. Entonces, tenemos que buscar
llamar a todos que están necesitados, mostrando que la doctrina espírita es una doctrina que, en primer lugar, consuela. Y si consuela porque nos explica que el dolor es momentáneo y su origen es en nosotros, como Giovanni habló ahora. Si tenemos el dolor, es porque no tenemos paz. Y para curar el dolor, tenemos que buscar nuestra paz interior. Entonces, yo creo que lo más importante es esto, y mostrar que así, cuando no tenemos más el dolor, si olvidamos de todo lo que aprendemos y volvemos a nuestra vida, el dolor vuelve, porque el dolor es creado a cada momento que no agimos según las leyes de Dios. Entonces, cuando curamos el dolor y cambiamos a aquel joven, aquella madrecita, aquel padre que llegó enfermo en nuestra escuela espírita, y cambiamos él en un trabajador, estamos formando los nuevos trabajadores de la escuela espírita. Hermano Lucas, usted hizo mención de dos palabras bellas. Habló del dolor y del amor. Yo me pongo a pensar, me pregunto y le pregunto, ¿los dos son caminos para el progreso espiritual? Mira, Dios nos da el libre albedrío. Si nosotros no tenemos el amor, consecuentemente llegará el dolor. Para que nos enseñe, el dolor es una herramienta para nuestro enseñamiento. Nosotros podemos buscar nuestra vida solo con el amor, pero como aún somos muy imperfectos, olvidamos muchas veces el amor y buscamos los otros caminos que llevan al dolor. Y ahí que llega la educación por el dolor. Si nosotros aún no buscamos el amor, tiene que haber alguna posibilidad de aprendernos, y la posibilidad es por el dolor. Pero para que aprendamos con el dolor, es necesario que entendamos por qué sufrimos, y no solo sufrir reclamando del sufrimiento, reclamando de Dios que no nos ama, reclamando de Jesús que no mira para nosotros. No es esto que enseña a nosotros, pero sí sufrir entendiendo que el sufrimiento tiene origen en nosotros. Quiere decir que el sufrimiento es parte de nuestra herencia, incluso de nuestro pasado, y hoy se hace presente a través de nuestros dolores, de nuestras lágrimas, y ello hace que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, en sí el sufrimiento no solo es valedero, no solo es llevadero, sino que también forma parte de ese desarrollo espiritual. Sí, porque nosotros estamos acá en la Tierra, que es un planeta de pruebas y expiaciones. Y si estamos acá, es porque necesitamos del sufrimiento para nos corregir. Porque si nosotros en nuestro pasado fuéramos perfectos, no estaríamos acá necesitando del sufrimiento. Solo necesitamos, y como él habló, es nuestra herencia. ¿Herencia? Herencia. Que nosotros construimos un camino de sufrimiento por nuestras actitudes. Y ahora necesitamos de comprender nuestro sufrimiento para que cambiemos nuestro camino para el camino del amor. Porque también si solo sufrimos y no buscamos nuestro cambio, nuestra reforma íntima, el sufrimiento se continuará. Entonces, el sufrimiento se continuará hasta que nosotros busquemos el cambio. Y el cambio es un cambio interior. Giovanni habló hasta poco que yo no puedo llevar la paz a otro.
paz nace en nosotros. Entonces, el sufrimiento no puede ser curado por vosotros, sí, por mí. Yo puedo buscar el otro camino para que no sufra más. Usted mencionaba la reforma íntima y nosotros estamos segurísimos que ese es un camino muy abierto, muy real, para que también dejemos de sufrir. Pero, ¿qué accesorios podemos agregarle a los jóvenes en relación a la reforma íntima? Creo que la primera cosa a hacer es una sentencia que ya es muy conocida de todos nosotros, que es: conozca a sí mismo. Conócete a ti mismo. Porque solo puedo cambiar si yo sé cuáles son mis dificultades, cuáles son mis vicios, mis defectos. No puedo curar mi egoísmo si yo no reconozco que soy egoísta. No puedo curar mi orgullo si no reconozco que soy orgulloso. Entonces, es muy importante hacer una búsqueda en nosotros. Buscar en nuestro interior qué me hace sufrir. Si sufro cuando alguien me contesta con una opinión que es contraria a mía. Sufro por causa de mi orgullo, que no permite que yo comprenda que las otras personas también pueden tener opiniones diferentes. Si yo sufro porque miro a mis hijos saliendo de casa para trabajar y buscar un estudio, muchas veces yo sufro porque aún soy egoísta y quiero a todos ellos conmigo por todo el tiempo. Si yo sufro porque mi madre no me comprende, es porque muchas veces yo no comprendo a mi madre y no doy apertura, no comparto con ella mis ideas porque soy orgulloso y tengo vergüenza de mis ideas. Entonces, para buscar la felicidad, nosotros tenemos que primero reconocer o qué nos hace triste. Y ahí sí buscamos un camino diferente. Bien, por ahí tenemos la pregunta de nuestro hermano Luis Barrera. Él dice: si el sufrimiento es para adquirir mérito, entonces ¿por qué unos sufren más? ¿A qué se debe tanta desigualdad en la repartición de bienes materiales? Son dos preguntas. En primera pregunta si el sufrimiento es para adquirir mérito, entonces ¿por qué uno sufre más? Mira, no es necesario sufrir para evoluir. Como hablamos, nosotros podemos evoluir por el amor, evolucionar por el amor. Mira, nosotros aún sufrimos por causa de nuestras deudas pasadas. Entonces, si uno sufre más, es porque tiene más deudas. No necesariamente necesitamos de más sufrimiento de hoy hasta el futuro. Si empezamos a construir un camino de amor, siguiendo las leyes de Dios, el sufrimiento no es más necesario para adquirir mérito. El mérito está en nuestras acciones. Entonces, si sufrimos más, es porque nosotros buscamos ese sufrimiento. Pero, así que cuando quisiéramos, podemos cerrar ese sufrimiento y buscar solo el camino de la felicidad. Basta que nuestras acciones reflejan acciones de amor. Recordamos de la ley de la física, la primera ley, que es la ley de acción y reacción. Si mi acción es de buscar un camino de amor, la reacción es que un camino de amor llega para mí. Si mi acción es de
tener dudas de las leyes de Dios y agir contra ellas, el camino que llega es el resentimiento. Y la segunda pregunta, ¿a qué se debe tanta desigualdad en la repartición de bienes materiales? Mira, en el Evangelio según el Espiritismo, colocan a nosotros, los espíritus, que si hoy los bienes materiales fueron divididos igualmente a todos, en pocos instantes, algunos ya tenían más y otros ya tenían menos, porque es nuestra naturaleza de acumular, o de gastar, o de repartir, o de donar, o de multiplicar. Esa es la primera cosa. Segundo, que el Evangelio nos muestra que hay dos pruebas. La prueba de la riqueza y la prueba de la pobreza. Que muchas veces nosotros escogemos para nuestra vida, y muchas veces llegan estas pruebas por acciones que hicimos en el pasado. La prueba de la pobreza es una prueba mucho material, porque nos da el hambre, el frío, muchas veces nos hace trabajar 20 horas. Hoy yo estaba muy sorprendido, cuando nosotros miramos las madrecitas de acá saliendo bien temprano para vender sus comidas en el mercado. Salen, preparan, cocinan desde temprano y van a dormir muy tarde. Es una prueba de trabajo. Pero la riqueza también es una prueba, es la prueba del orgullo y el egoísmo. Porque muchas veces miramos personas que tienen la riqueza material, mira, es la riqueza material en abundancia, pero tienen un corazón duro, un corazón pobre, porque no sabe dividir, multiplicar con los otros su riqueza material. Entonces usa en abundancia de sus recursos, en cuanto el otro tiene hambre. Usa en abundancia de sus recursos al lado del otro que siente frío. Compra para sí 10, 15 suéteres en la tienda de marca, pero así que sale de la tienda, mira a alguien con frío y se olvida. Mira, esto es el egoísmo. Muchas veces la persona viene con la riqueza para que busque se curar del egoísmo, pero muchas veces aumenta sus deudas porque no comparte lo que tiene. Entonces, esa desigualdad de los bienes materiales viene de la reacción de esos actos. Aquel que era pobre y que buscó el trabajo, buscó dividir lo poco que tenía con su vecino, cumplió su tarea. Buscó el camino de amor. El sufrimiento será disminuido o quitado. Pero aquel que tuvo la riqueza y no compartió, y solo lo usó para sí mismo, en la próxima encarnación, muchas veces viene con la pobreza para dar valor a la riqueza material. Entonces, todo está en la ley de acción y reacción. Don Rodríguez, usted hablaba sobre que aún sufriendo nosotros podemos servir. Entonces yo le pregunto, ¿quiere decir que nosotros podemos negociar nuestros propios sufrimientos con el dador de la vida sirviendo? No es que podemos negociar. Sí, suena muy común. Pero un maestro espiritual en Brasil una vez nos habló que hay dos remedios.
aquel dulce que damos al niño para que le come por estar dolente, y aquel amargo, que nosotros muchas veces tomamos porque es necesario, pero el niño se rehúsa a tomar el amargo porque su boca no quiere. Entonces, tenemos dos remedios para nuestro sufrimiento: el remedio dulce y el remedio amargo. Y este maestro espiritual nos habló una vez que el trabajo al próximo es el remedio dulce para nuestro sufrimiento. Porque cuando estamos trabajando para el próximo, olvidamos de nuestro dolor. Y por algunos instantes, nuestro sufrimiento se parece pequeño. Algunas veces se parece invisible. Mira, todo el mundo, independiente de religión, tiene carencia. Algunas partes tienen carencia material y algunas partes tienen carencia espiritual. Entonces, cuando nosotros le damos a aquel que está de nuestro lado un poquito de amor, estamos curando su carencia espiritual. Mismo que nosotros no tengamos nada material, podemos curar la carencia espiritual. Y mismo que aún seamos orgullosos, fríos, deprimidos, a veces, dando un poquito de nuestros bienes materiales, miramos la dificultad del otro, que es mucho mayor que nosotros. Estuve yo en un país cuyo índice de desarrollo humano es el segundo mayor del mundo. En ese país no hay desempleo, no hay analfabetismo, no hay hambre, pero la población es como un todo deprimida. El índice de suicidio es el segundo mayor del mundo. El índice de personas que no tienen creencia en ninguna religión es altísimo. Entonces, ¿no hay necesidad material? No hay. Pero la necesidad espiritual es mucho mayor. Y muchas veces la cura para esa dificultad espiritual es mirar la dificultad material de los otros. Porque ahí mira, yo tengo todo, pero no doy valor a todo lo que tengo. Y aquel que nada tiene es alegre y contento. Entonces, hay un aprendizaje cuando cambiamos. Y por eso que el trabajo es un remedio dulce. Porque aprendemos en la mejor manera, que es ayudar al próximo. Porque si olvidamos del próximo, el remedio será amargo, porque nuestra ayuda será mucho. Bien, le vamos a dar un pequeño descanso a nuestro hermano Rodríguez. Llegó una pregunta ahí para nuestro hermano Giovanni, a través del correo. Dice: ¿cómo están integradas las escuelas en Honduras? En Honduras, sí. El movimiento espírita de Honduras es un movimiento que comenzó casi simultáneo con el desarrollo de la doctrina espírita, ya que, si recordamos, el primer público al que llamó la atención el planteamiento que Kardec hacía a través de la doctrina fue a los intelectuales. Y los intelectuales de la época se comunicaban por cartas y se escribían a larga distancia y compartían muchas cosas. Pues entre los intelectuales de nuestro país también hubo gente muy ligada a la enseñanza espírita. Entre ellos, uno de nuestros escritores más famosos fue el Alfonso. Dejó unos poemas incluso que hablan sobre la trascendencia de la vida, más allá de la muerte y la relación de esperanza en este sentido. Tuvimos un presidente espírita. Y siendo tan fuerte la presión religiosa en oposición al desarrollo del espiritismo,
no voy a decir inicialmente, sino que aún al día de hoy todavía vemos ese choque entre todos los que somos trabajadores del bien, porque tenemos ideas distintas o planteamientos distintos sobre una misma realidad. Y esa realidad es que hay un Dios, que es el creador del universo, y nosotros somos sus hijos. Hay corrientes que nos hablan de que nosotros somos hijos de rey, entonces tenemos que ser príncipes. Y esa figura nos gusta y nos suena como música porque nos ilusiona en muchos sentidos. Pero lo que realmente nos está queriendo decir es que nosotros tenemos en nosotros los atributos de amor, voluntad, libre albedrío, conciencia, inteligencia. En Honduras, el movimiento espírita fue creciendo en forma progresiva, pero en un formato como de bajo perfil. Se mantuvo por mucho tiempo la figura de que el espiritismo era para pequeñas reuniones de estudio y para orientaciones espirituales que no se daban a conocer así. Hasta mediados del siglo XX, ese fue el desarrollo en Honduras. Y había una organización muy fuerte que agrupaba a los seguidores de la doctrina espírita, que se vinculó incluso con organizaciones a nivel panamericano y a nivel mundial, y se mantenía esa correspondencia, pero en un perfil muy bajo. Hasta allá por los años 80, a finales de los 80 y inicios de los 90, vino un giro significativo en el movimiento espírita en Honduras y surgió un trabajo dirigido por la espiritualidad superior para tomar a la sociedad hondureña como un grupo experimental para el desarrollo de un trabajo muy fuerte que iba a colaborar con el movimiento espírita mundial. Y hoy entonces tenemos una organización que está creciendo en Honduras. Tenemos una federación espírita hondureña que se organizó como unos 6 años atrás y en la cual las escuelas que están participando están en un trabajo de desarrollo, de fortalecimiento interno, porque muchos mantuvimos ese ritmo de crecimiento lento y ahora estamos hace unos 16 años aproximadamente, 17 años, trabajando en forma abierta en la sociedad hondureña, proyectando nuestro trabajo como espíritas, y eso nos ha permitido a las diferentes organizaciones poder llegar poco a poco a mostrar el valor de lo que los espíritas ofrecemos, más que por las ideas, por las acciones. Y ahí entonces nosotros tomamos el principio aquel que Jesús utilizaba para ilustrar este tema: por sus frutos los conocerán. Entonces, en Honduras está funcionando un movimiento ahorita que se ha fortalecido mucho al integrar el trabajo con amigos del Brasil que comparten la misma línea de servicio que está orientado hacia la proyección social espírita, que es la respuesta a las necesidades espirituales que tenemos en la sociedad, y es hacia donde está dirigiéndose con mucha fuerza el crecimiento del movimiento espírita. Cada una de las agrupaciones espíritas tiene su propia forma de organización y en el transcurso de los últimos 10 años hemos estado en un fuerte intercambio para poder llevar estudios sistemáticos a nuestras casas espíritas, para poder realizar actividades de proyección hacia la sociedad que nos permitan el ejercicio de la caridad fuera de nuestras casas espíritas, y eso ha sido bastante bien recibido por la población. Este año, en el mes de julio, desarrollamos en Honduras el primer encuentro mundial de los trabajadores espíritas por la paz, y fue un evento que desde su preparación hasta su desarrollo nos permitió entrar como organización espírita, ya con todas las leyes, con todas las letras, en el esquema de trabajo internacional, ligándonos con el programa de las Naciones Unidas para la Infancia y poniéndonos en contacto con todos los actores de desarrollo de la sociedad civil.
Entonces, el trabajo es lo que nos ha permitido crecer y llegar a este punto donde ahora se nos abren puertas para poder desarrollar proyectos como los que les mencionábamos de acciones concretas para el desarrollo, para impulsar microempresas, para impulsar un montón de cosas que ayudan a las familias en los grupos espíritas a transformar la forma de vivir. Muchísimas gracias, hermano Giovanni. Queremos pedirle de todo corazón que envíe un saludo. Estamos llegando ya al final. Enviemos un saludo, por favor, a nuestros oyentes para dar por terminado ya nuestra participación. Bien, a todos los amigos que nos escuchan a través de esta señal de radio, sea en sus aparatos, en sus casas o a través de la internet, queremos hacerle la invitación, así como nosotros comenzamos esta conversación del día de hoy. En el Sermón de la Montaña Jesús nos resume las pautas para que nosotros tengamos una vida espiritual saludable. Y hoy nosotros les invitamos entonces con el mismo mensaje con el que comenzamos a que sigamos trabajando en las cosas del bien. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán conocidos como hijos de Dios. Trabajemos, hermanos nuestros, para poder construir en nosotros esa cultura de paz que estamos necesitando. Transformémonos en esos hombres y mujeres pacíficos, en esos espíritus pacíficos a los que Jesús invitó para que fueran conocidos como hijos de Dios. Que sean nuestras obras, más que nuestras palabras, las que le den sustento a esta enseñanza y a esta invitación de Dios. Y a todo lo que Kardec ha trasladado para nosotros en esa codificación espírita, que es la que ha sido el punto de partida para nuestra reeducación espiritual. Que Jesús esté con todos ustedes y que su bendición de amor, de luz y de paz se derrame abundantemente. En el nombre de Dios. Vamos a pedir también a nuestro hermano Rodríguez de Brasil que nos haga su saludo para ir concluyendo ya con esta entrevista que realizáramos el día de hoy. Yo quería en primer lugar agradecer a todos que están oyendo y desear que reciban las vibraciones que estamos todos acá sintiendo en la Escuela Espírita Francisco Ayala, que es una vibración de amor y paz traída por nuestros hermanos espirituales. Yo quería pedir que esas vibraciones lleguen a todos los hogares y todos aquellos que están oyendo, que possamos buscar, como habló Giovanni, en nuestro día a día, nuestra paz interior. Porque creo que es más importante, si queremos ayudar a nuestro prójimo, que nosotros también busquemos nuestra paz. Entonces, yo deseo todo el amor que estamos sintiendo aquí, que llegue en sus hogares, y agradezco más una vez por la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas que el día de hoy estuvieron llegando hasta ustedes, mis hermanas, mis hermanos. Muchísimas gracias también. Por ahí quedó en el aire una pregunta de nuestro hermano Rubén Mazariegos. Le vamos a recomendar leer el libro, el pequeño folleto de qué es el espiritismo. Ahí va a encontrar usted las bases del inicio de nuestro movimiento espírita. Así también queremos agradecer a todos ustedes que estuvieron presentes hoy en la escuela aquí de Cuchanet. Invitados especiales, todos son invitados especiales, mis hermanas, mis hermanos. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. El programa Jesús y la Doctrina Espírita estuvo con ustedes el día de hoy para llevarles desde aquí las palestras de nuestros hermanos y poder de esa manera compartir con todos y cada uno de ustedes esa labor del movimiento espírita. Muy agradecido, hermano Giovanni, muy agradecido Rodríguez de Brasil, también a Valdito por favor. Dos palabras, Valdito, para terminar. De verdad, mis hermanos, muy buenos días. Es un placer para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes y ante todo, como han dicho nuestros hermanos, seamos felices, porque parte de la felicidad es dar todo con el corazón, que podamos nosotros seguir dando esa misma energía positiva, ese mismo entusiasmo, ese mismo valor, como bien decían nuestros hermanos. Lo aprendemos y lo recibimos de nuestros hermanos mayores,
los de la tercera edad, lo aprendemos de los niños que están acá presentes, lo aprendemos de acá de los jóvenes que nos están brindando el apoyo, la energía y la conducción para hacer nosotros cada día mucho mejor. Entonces, nuestros hermanos también que nos están escuchando a través de la radio, votos de mucha paz, porque esa es la paz que nos están brindando nuestros seres en el plano espiritual, que nos están moviendo, nos están transmitiendo todo su amor, nos están transmitiendo todo su cariño, para que nosotros podamos seguir adelante y no desistamos nunca. Aún cuando nosotros caigamos en determinado momento, recordemos que nos indica Jesús: toma tu cruz y sígueme. Es decir, que nos levantemos y sigamos adelante, porque el camino está frente a nosotros. Solo nos basta seguirlo y poder comprender que no estamos solos, siempre estamos acompañados, y en esta ocasión, con todos nuestros hermanos acá presentes, que sean bienvenidos, con nuestros hermanos que han venido de otros países y con mucho cariño y buena voluntad han estado con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, gracias. Hasta allá en Radio Cima por estar ahí frente a la consola. Profe, nosotros estamos terminando este enlace. Muchísimas gracias y hasta la próxima.